En un caso que ha conmocionado nuestro país, tras 16 meses de búsqueda, finalmente la policía halló los restos de la joven Fernanda Maciel, los que estaban ocultos bajo cal y cemento en una bodega que ya había sido periciada en 6 oportunidades. A raíz de aquello ya han surgido críticas respecto a las labores investigativas tanto de la policía como del Ministerio Público. Para profundizar en este tema nos acompaña Gila Sosman, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Gila, bienvenida a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo decíamos en la presentación, un caso emblemático. Uno siempre está siguiendo casos policiales, pero que se pericie 5 veces, 6 veces un mismo lugar y no se llegue a ninguna cuestión concluyente, pese a que la familia apuntaba a la bodega, apuntaba. A ver, el ministro de Interior dijo aquí, es un tema del Ministerio Público más que de la PDI. ¿Cuál es tu visión como experta en el tema? Bueno, desde la psicología jurídica, claro, es verdad que el fiscal es el que determina qué diligencias se van a realizar y es el que comanda en el fondo a la policía, a PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, en el fondo cuáles son las distintas metodologías que se van a utilizar y los distintos cuerpos de investigación, ¿no? Entonces, tendría razón en que la Fiscalía y el Ministerio Público... ¿Más que la Policía de Investigación? Más que la Policía de Investigación. Una es la que dirige la otra. Sí, la Fiscalía dirigiría las diligencias de la Policía de Investigación. Claro, porque de hecho, en este caso, el día de hoy, y varias veces entrevistado por el programa Muy Buenos Días, el pololo de Fernanda Maciel decía, yo la pedí y le dije que estoy seguro de que en esa bodega está. Sí. Hay un tema que vamos a estar conversando también que en términos del terreno era bien complejo. De hecho, no era como meter una retroexcavadora en algún minuto, lo decía la fiscal hoy día. Hay que hacer un tema bastante más pulcro en ese sentido. Pero el pololo de Fernanda Maciel decía, yo siempre le dije a la PDI, pero la PDI de alguna manera dijo, aquí yo estoy supeditado a el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público, lo entendería, tiene de alguna manera en todo su trayecto investigativo ciertas razones, obviamente, para esperar tanto, ¿no? Pero yo tengo entendido que excavaron y fueron más de entre 5 y 6 veces, ¿no? Sí. Y buscaron, y que finalmente, claro, como el cuerpo estaba con cal y encima cemento, tampoco tenía como señales o olores que los perros o que se pudieran encontrar. En ese sentido era muy difícil. Claro, tendrían que haber levantado, parece que todo el suelo, claro, haber hecho otro tipo, muchos escombros. Y en ese punto, Gila, desde la psicología jurídica también, ¿cuánto puede pesar la ecolubración de una parte relacionada con el caso? En este caso, la familia, la pareja. ¿Cómo de alguna manera se va manejando ese tipo de declaraciones para, de la manera más objetiva, hacer las diligencias correspondientes? Claro, ahí fue muy importante porque en el fondo la pareja de ella, ¿verdad? La familia, todos indicaban que era en esa bodega, todos indicaban que más o menos el sospechoso era Felipe Rojas, o sea, la familia estuvo muy involucrada en este caso en poder dar pistas y la pareja de ella también en dar pistas y en otros casos no hay ninguna pista y simplemente desaparece la joven. ¿Por qué aquí no recoge las pistas de alguna forma el Ministerio Público? ¿No se hizo quizás algo que uno ve 1 año, 4 meses y al final era todo prácticamente... haciendo una figura, en el jardín de la casa, estaba todo porque Fernanda vivía a pocos metros, no más de 100 metros del lugar donde finalmente fue hallado su cuerpo. O sea, todo ocurre en pocos metros, no es que, porque se llegó a buscar hasta en Bariloche alguna vez, en Argentina. Entonces, el tema es cómo, quizás es una crítica puntual por este caso, uno recuerda también otros casos como el caso Heger que ocurrió que era ahí mismo en el ático. Y estaba en el ático de la casa. En el entretecho, claro. ¿Son 2 casos puntuales o se puede hacer una crítica más generalizada a la labor del Ministerio Público? Se podría hacer, yo creo, una crítica más general en el sentido de que tienen una gran cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, me imagino que es difícil qué diligencias dirigir, cómo dirigirlas, y ahí parece que hay ciertos aspectos técnicos, como esto mismo del suelo, de excavar, porque sí se hicieron las diligencias para entrar a la bodega, excavar en ciertos lugares, pero claro que falta mucho por, en el fondo, mejorar las diligencias que se hacen en el Ministerio. Yo creo que también lo que yo puedo ver desde la psicología jurídica, más que desde lo ¿Qué tipo de mejoras desde tu especialidad se pueden proponer? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el perfil de la víctima, perfil del supuesto agresor. Sé que se entrevistó varias veces a Felipe Rojas, quien es el presunto sospechoso, imputado, quien va a ser formalizado. Entonces, poder a lo mejor haber hecho exámenes psicológicos más en profundidad del perfil de él,
o del mismo pareja que en algún minuto fue sospechoso. Se hizo, lo que yo estuve leyendo es que se hizo un perfil más o menos superficial. Se le preguntó a la madre, a la familia acerca de la víctima, ¿no? Pero también uno puede ahí ver qué relación tenía la víctima con esta pareja o con este mismo Felipe Rojas. Entonces, desde ahí, desde un poco estudiar la comunidad y estudiar el perfil psicológico de cada uno, se podría haber encontrado ciertas pistas. ¿Esas pistas pueden darse entonces cuando uno va generando un perfil más de la persona, de la comunidad relacionada con la desaparecida, en este caso Fernanda Maciel, del entorno, tratando de aventurar, y más que aventurar, de poder conjeturar lo que sucedió? Sí, claro, no es lo mismo que la prueba física, claro, la material, de ir a ver... La evidencia concreta. La evidencia concreta, pero sí se podría haber visto, por ejemplo, cómo todos señalaban a esa persona, porque señalan a esa persona solamente por trabajar en esa bodega, o se podría haber hecho a lo mejor desde la psicología jurídica cierta labor. Lo otro que yo pensaba es que esta familia estaba muy involucrada, hasta a 100 metros de este lugar. Entonces el impacto psicológico que debe tener esta familia, que además se ha muy mediatizado el caso, viéndolo como victimización secundaria, ¿no? Como de la afectación que pueden tener de aparecer en todos los medios, de haber participado en esta búsqueda, de haber estado tantos meses sin tener un resultado efectivo. ¿Qué le suele ocurrir en casos como este, cuando ocurren casos de asesinatos, femicidios, cuando son afectadas mujeres, cuando son las víctimas, que siempre al final cuando se levanta el caso, siempre porque es mujer y le pasó por esto, por ciertas conductas, sí, por ciertas cosas, se empieza a armar un mundo en torno a ella de ciertas prácticas, ciertas cosas. Esos son todavía elementos culturales, sí, de machismo, porque si fuera al revés, si fuera un hombre, no dirían lo mismo del hombre. Yo creo que eso es un riesgo que se cae... Por el caso de Fernanda ocurrieron 1000 rumores. 1000, y yo creo que eso es un caso que, o sea, eso es algo que ocurre con mucha frecuencia y que no se ha podido disminuir ni eliminar, ¿verdad? O sea, claro, que se empieza a sospechar que ella se vestía de cierta manera, o sea, en lo que yo leí por lo menos decía que se arreglaba mucho, que salía con varias personas, o sea, empieza a haber un tema como se pudo ver, por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo, claro, en donde se toman ciertos antecedentes de la conducta de la mujer, que tienen que ver con prejuicios, que claro, si la víctima fuera un hombre, por ejemplo, en este caso de este profesor, ¿verdad? Nivaldo Villegas. Nivaldo, que no se preguntó por su conducta sexual o su cómo se vestía. Entonces sí. Son patrones culturales que permanecen y a pesar de que se ha puesto el tema arriba del tapete, siguen permanentes y es difícil que se lo otro súper importante aquí es que, por ejemplo, aquí se habla de homicidio, no se habla de femicidio, ¿verdad? Y no se habla de femicidio porque según la ley, claro, esta persona no tiene un vínculo, ni es cónyuge, ni ex conviviente, ni tiene un hijo en común, entonces no se va a contar como femicidio. Sin embargo, se puede ver que efectivamente es un hombre que mata a una mujer, ¿verdad? Entonces, por razones de género, por razones de ser mujer. Que se llega a demostrar ejerció violencia contra la figura. Que seguramente, y además una mujer embarazada, que también es un tema que yo creo que a la sociedad le impacta mucho, y como la mujer embarazada, que uno la tomaría socialmente como más bien como cierto resguardo, como finalmente en la violencia de género no es así, o sea, hay un gran riesgo de que la mujer embarazada, como está en un estado de mayor vulnerabilidad, sea agredida. Internacionalmente se ha visto que entre un 4% y un 25% de mujeres embarazadas son agredidas durante el embarazo, tienen agresiones físicas, está como juicio que uno tiene de que la mujer embarazada es intocable. Sí. Justamente no están así porque están en una situación de vulnerabilidad física y muchas veces económica también. Sí. Gila Sossman, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.